quieren estar convencidas de que lo que dan realmente llega allí donde va destinado, ¿no? Que no se queda nada de por medio. La Fundación Bangasú es una de las fundaciones que tiene gastos de mantenimiento cero, porque lo hacen mis hermanos. Mi hermano Rafael tiene un centro de una gestoría donde toda la parte económica va allí, tiene el despacho, nos da un despacho. Tenemos una nave donde podemos hacer todo sin pedir permisos o pedir favores a nadie. Entonces, prácticamente todo lo que se hace en la Fundación es gratuito y no hay gasto de mantenimiento ninguno. Entonces, bueno, excepto los calendarios que mandamos imprimir o lo que quiera que sea, ¿no? Para hacer un poco de publicidad. Pero estamos muy contentos de que la Fundación funcione así. Al final, quien tiene una familia tiene un tesoro, en este caso tiene un gran tesoro. Claro. Somos 9 hermanos, y todos están casados, bien casados, y todos mis cuñados y mis cuñadas, y ahora mis sobrinos, mis sobrinas. Ahora tendremos el día 10 de marzo un proyecto que queremos sacar adelante para las escuelas. Hemos invitado a los cordobeses de venir a comer. Y esperamos un millar de personas, 1000 personas. El Círculo de la Amistad va a abrir todas las salas que tiene para poder acogernos, ¿no? Entonces, en las puertas, recogiendo entradas, veréis a mis sobrinas, todas muy altas, muy maquilladas, muy lindas, ¿no? Dentro pues verás a una sobrina que es scout, pero vestida con pantalones jean y con su camiseta blanca, con un centenar de chicos y chicas que van a servir las mesas, ¿no? Y eso lo lleva todo a mi sobrina, ¿no? Otro, pues vas a ver a mi hermano poniendo músicas y a mi cuñado poniendo 2000 fotografías que van a ir pasando para que las personas puedan ir viendo cosas, ¿no? Veas a la Tuna que va a venir a cantarnos. Total, que hay implicación de tantas personas que ya no es solo mi familia, que es mi gran familia, son muchísimas personas de Córdoba que nos están ayudando, de muchísimas parroquias, con otras actividades que hacemos, ¿no? Igual, ¿habéis oído alguna vez hablar de las 24 horas por Bangasú? Es un momento en que Bangasú, cuando estuvo con el agua al cuello, hace 5 años, entonces mis hermanos quisieron hacer en el circuito de allí, ¿cómo se llama? Un circuito grande allí, Colón, ¿no? ¿Dónde era? Después no me acuerdo, un circuito muy grande. Entonces quisieron hacer 24 horas caminando por Bangasú, Parque Cruz Conde, creo que se llama, Parque Cruz Conde. Entonces, que hubiera durante 24 horas siempre alguien andando por Bangasú. Entonces, 24 horas siempre empezaron a entrar personas que andaban 2, 3, 1 hora, media hora, algunos kilómetros, familias enteras que iban con el cochecito andando, se retiraban, entraban otras. Un cierto momento entró todo el seminario menor, todo el seminario de Córdoba, entraron todos los seminaristas, también el mayor, y caminaron durante unas cuantas horas, ¿no? Y después cantidad de personas que fueron llegando porque se publicó en los periódicos y fueron uniéndose a esta marcha silenciosa porque las cosas cambian en Bangasú. Son este tipo de proyectos que la Fundación de alguna manera empuja y que nos ha dado tanto buen rendimiento. Hablaremos un poco más adelante de la familia, pero tenía aquí un trocito de una descripción que hizo de su gente en 2004, que definía a su gente de Bangasú como un Belén viviente, en el que usted mismo se situaba al fondo, pastor entre los pastores, sin báculo y sin anillo, tierra entre la tierra, bombilla con poca luz para mantener el misterio, acercándose hacia el niño para pedirle al oído por todos los que están y los que faltan y susurrándole gracias por haber venido. ¿Dios siempre está? Dios siempre está. Dios siempre está. Cuando en el mes de mayo tuvimos que sacar a todos los musulmanes de la mezquita donde estaban y llevarlos al seminario, había muchos cadáveres que se habían quedado allí. No podíamos llevárnoslos. También mandé a uno de mis curas con el coche para ir a recoger otros cadáveres que estaban de no musulmanes, que estaban también muertos, llevaban 3 días allí. Algunos en situación de piedad, porque
los perros y los cerdos se habían ensañado con los cadáveres, ¿no? Entonces fuimos a recogerlos a todos, era algo horrible. Y yo le dije al comandante que llevó a los musulmanes, dame media hora porque quiero enterrar a toda esta gente en una fosa común. Entonces cavábamos una fosa común muy grande cerca de la mezquita y ahí fuimos metiendo todos los cadáveres. Ya te digo que algunos estaban incluso mordidos por las bestias, ¿no? Y los fuimos metiendo musulmanes y musulmanes todos como cabían. Niños también con el pecho abierto completamente. Era una situación verdaderamente kafkiana, ¿no? Muy triste, muy triste. Y entonces, primero que allí en el fondo de la fosa vimos que nadie se peleaba con nadie. Que musulmanes y no musulmanes no se peleaban entre ellos, ¿no? Pero fíjate, aquí es la cohesión social justamente. Echamos tierra a la fosa común y después dije, déjame 3 minutos que voy a rezar. Y yo me quedé rezando ahí con ellos y yo noté fuertemente como Dios estaba conmigo y también Dios lloraba. Esa presencia misteriosa de Dios estaba a mis espaldas, también Él llorando por aquella fosa común. Dios llora en todas las guerras. ¿Qué cosa? No pongas esa cara. Es que es una vivencia que muchas veces pensamos que no existen en el mundo porque no las vivimos a diario, y cuando se tiene la oportunidad de hablar tan de cerca con una persona que en presente ha vivido, pues, ser escudo de las balas y ver todo eso, ver todas esas enfermedades, todas esas masacres que al final están provocadas por el odio humano y por los intereses económicos, que es lo peor de todo. Exactamente. Muchas veces decimos que Dios no existe porque existen estas cosas. Al final lo que deberíamos a lo mejor pensar es que existe y que esas cosas las provocamos nosotros, ¿no? Claro, que Dios llora por ellas. Porque realmente hablábamos antes también que es una zona que tenía muchísima riqueza en diamantes. Es un poco contradictorio que una zona rica viva tan sumida en la pobreza. Sí, porque Centroáfrica tiene los minerales, pero no tiene la maquinaria para explotarlos. Entonces, los depredadores de este mundo, las compañías de este mundo, los países que quieren tomar en posesión esos minerales, pues provocan cualquier cosa, incluso una guerra religiosa, para poder quedarse con todo ello. Y esto es lo que hace que tengamos que sufrir muchas veces la consecuencia de la avidez de otras personas, ¿no? Y de que gente sencilla como con la que yo vivo, gente que no tiene ninguna pretensión, gente que quiere vivir en paz, que quiere simplemente vivir los 48, 50 años que es la prevención de vida, de la esperanza de vida al nacer de todo centroafricano, vivirlo en paz, y sin embargo por otras personas ávidas y carroñeras, ¿no? Pues tienen que vivir, aguantar, soportar carretas y carretones. Eso es muy triste, sí, muy triste. Dios pagará un día, es decir, habrá un juicio por todos aquellos que han provocado estas guerras contra niños indefensos, contra personas que no tienen. Habrá justicia, quiero decir, habrá justicia, un día habrá justicia, no sé cómo, pero habrá justicia. No se puede quedar en la impunidad. Personas que han provocado la muerte de miles y miles de inocentes no pueden quedarse en la impunidad, aunque estén sentados ahora en sus despachos de cristal, en sus sillones con moqueta. No pueden. Y los gobernantes y los medios de comunicación miran muchas veces para otro lado. Sí, claro, normalmente. Esos son los intereses de este mundo, ¿no? Si tú estás dando a España un proyecto enorme que como es el de construir el AVE que vaya de Medina hasta la Meca, eso es muchísimo dinero. Entonces, cuando quien te está pagando es Arabia Saudita, y que en Arabia Saudita está provocando cantidad de problemas en Yemen, pues España mira para otro lado. Al final, además, no aprendemos de la historia, por mucho que se repita. No aprendemos, y se repite muchas veces, sí. Los intereses humanos a veces. Se habla mucho de humanidad en los medios de comunicación, pero realmente hay mucha política, hay mucha palabrería. En lo que yo digo hay mucha hipocresía.
Juan José, ¿la pobreza es el problema más grave que tiene el mundo hoy en día? El problema que tiene el mundo hoy día más grave, yo creo que es la violencia. La violencia. Estamos viviendo en un mundo tremendamente violento que provoca pobreza. Yo creo que la pobreza es una causa de otros movimientos que están ahora mismo llevando como un tsunami entrando en ciertas zonas, sea en Oriente Medio, sea como Siria, la zona de Siria, sea en Asia, la zona de Pakistán, la zona de Afganistán, sea en ciertas zonas de América Latina y sea también en el corazón de África, donde están entrando oleadas enormes de violencia que provocan la pobreza. Si la gente tuviera tranquilidad, la gente iría al campo. África es un continente en donde las lluvias son muy periódicas, entonces pueden cultivar y tienen para comer. En África en principio nadie tendría que morirse de hambre. Cuando entra la guerra no puedes ir a sembrar. Cuando los militares entran, como han hecho este año, utilizando el fuego como arma de guerra. El fuego, entran, queman todo un poblado y entonces dejan a la gente completamente destruida, porque han quemado no solo sus bienes, han quemado también las semillas que tenían para sembrar el año que viene. Entonces los has destruido completamente, ¿no? El fuego como arma de guerra. Recuerda que hace 4 o 5 años en el Congo había milicianos de la zona del Tutsiland, de Ruanda, Burundi, de Uganda, que utilizaban la violación como arma de guerra para aterrorizar, para imponer el terror. Cuando reunían en un pueblo todas las mujeres y toda la población y violaban a las mujeres en medio del pueblo delante de sus maridos y de sus hijos, esa era la violación como arma de guerra. Eso se ha hecho muchísimo en el Congo, sobre todo en Bunia, en el Sudán, ¿no? Pues este año han cambiado estrategia los radicales y están utilizando, además de la violación muchas veces, el fuego como arma de guerra, quemar un poblado completamente para dejar a la gente completamente destruida, aterrorizada y que tengan que huir de donde están, ¿no? Pues entonces, claro, la gente no puede sembrar, la gente no tiene para comer el año siguiente, la gente se muere de hambre, hay hambre. Entonces muchas veces el hambre, la pobreza es la consecuencia de la violencia, de la guerra, creo yo. El corazón del crucificado se le imagina a través de la llaga del costado. Y pienso en las llagas abiertas de la humanidad, ahora más que nunca cuando el odio del islamismo radical ha salpicado a enteros continentes. Criminales que matan en nombre de Dios son solamente criminales que ponen a la religión como una pantalla para justificar sus crímenes. Los romanos maltrataron a Jesús y lo mataron porque cumplían órdenes. Los radicales lo hacen porque supuran odio irracional, un odio que abre llagas y rasga corazones. La violencia impone la injusticia y la generaliza. Jesús triunfa de la violencia con su mansedumbre y su sentido común. Llagas abiertas en la fe de la vieja Europa, en donde como un cascarón vacío la fe se desmorona a cachitos, a trozos, una generación tras otra. Llagas abiertas en el continente americano, en la selva de las tribus amazónicas. Llagas abiertas por el consumismo a ultranza, por la adoración al dios dinero. Llagas putrefactas en zonas del mundo donde se explotan niños, se secuestran niñas, se abusa de jóvenes perdidas y se machaca sin piedad a personas honradas. Cada uno de estos momentos son una lanzada en el corazón de nuestro Cristo de la Semana Santa. Pero queda el alma de nuestro Cristo, que no es otra que la certeza de su resurrección. Un Cristo que no resucita es un pobre Cristo, un Cristo inacabado, un Cristo fallido. Un Cristo resucitado es aquel que inunda de esperanza los rostros, las manos, los pies, las llagas de una humanidad a la deriva. Por eso el alma de la pasión se entrevé también durante las torturas, porque la muerte es solamente la antesala de la vida. Cristo es vida porque resucita.
está resucitando. Resucita cuando salen las cofradías, resucita cuando la Iglesia vive el Evangelio y no se pliega ante el Dios dinero. Resucita cuando es misericordiosa, cuando los misioneros van por todo el mundo hablando de su muerte y vida y que somos cristianos cuando hacemos como Él hizo, vivimos como Él vivió, hablamos como Él habló y sabemos morir más o menos con la fe en la vida eterna con la que Él murió. Juan José, ¿cómo se vive en medio del caos? ¿Cuál es su día a día allí en Bangasú? Estar con la gente y tener momentos de oración, pero sobre todo estar con la gente. Cuando hay un gran caos o cuando hay un momento de tensión muy grande, de crispación, entonces ir con la gente y charlar, o a veces no charlar, simplemente ir y sentarte, ir y mirar los ojos, o simplemente estar en silencio. La fuerza del silencio es muy grande, la presencia. Dios ama el silencio. Dios es silencio. Existen en torno a 25 sacerdotes para 80.000 personas en una zona donde además no hay carretera. Bueno, es complicado llegar por las comunicaciones, sí, pero tienes que tener en cuenta de que hay 300 capillas en la diócesis y hay 300 catequistas, que ellos viven con sus mujeres, ellos viven una experiencia de vida cristiana como también muy implicada. Entonces el sacerdote llega cuando llega, pero el que está siempre allí es el catequista. El catequista es el que junta a la gente, el que hace las catequesis, el que hace la oración de los domingos, el que entierra a los muertos, el que prepara. Sí, nosotros dedicamos mucho tiempo a formar catequistas, porque son ellos los que tienen realmente que llevar las parroquias, ¿no? O las capillas más grandes. Y estamos muy satisfechos porque nos responden muy bien, muy contentos. Sacerdotes somos 25, sí, aunque ahora más de 10 se han marchado de la diócesis porque no han podido aguantar y han salido con una especie de shock postraumático después de haber visto situaciones, escenas absolutamente horripilantes, ¿no? Entonces psíquicamente no han sabido aguantar, no han podido aguantar y se han ido, y yo los he dejado marchar para que pongan tierra por medio. A veces conviene poner tierra de por medio también para poder oxigenarse de todo ese día a día tan cruel y tan violento. Hay veces en que la tensión psíquica es tanta que antes de tensar la cuerda como un violín para que se rompa, mejor acabar. Y hemos enviado a muchos sacerdotes a la capital, a Bangui, con sus familias, algunos, y como tú sabes, poner tierra por medio y el potaje de la madre, pues es la mejor terapia, ¿no? Y así pues se oxigenan. El último, por ejemplo, pues le pegaron una paliza enorme en el mes de enero, fue mi vicario, le pegaron una paliza muy grande en un grupo de musulmanes, lo querían matar. Y luego pues decía que también iban a por mí, pero ya me había ido yo. Y este sacerdote mío, pues gracias a Dios le pegaron, gracias a Dios que luego agarró la lama del cuchillo con su propia mano, se cortó mucho, pero estaban forcejeando y él agarró la lama y por eso pues la última cuchillada le entró por la garganta, pero con una salía era muy poco, no le pasó a centímetros de la yugular y no lo mató. Y entonces, claro, cuando lo recogimos allí en Bangasú todas sus heridas y finalmente cuando vimos que estaba fuera de peligro lo evacuamos a la capital. Y entonces ahora pues yo no creo que vuelva a Bangasú en algún tiempo. Vamos a ponerlo con una familia para que pueda recuperarse también, poner paz en su corazón, ¿no? Muchas veces recibimos mensajes en el teléfono diciendo esta noche te cortaremos el cuello. Y dices, pues ya está, no hay paciencia. Uno lo aguanta, depende del ADN de cada uno, ¿verdad? Pero algunos llega un momento en que se ponen muy tensos, entonces mejor que salgan, ¿no? Las hermanas, teníamos 25 hermanas y han salido, 9 se han quedado, las demás se han ido de la diócesis porque no podían aguantar la tensión. Entonces ya está, depende de cada uno, pero intentamos que los que estén tocados psíquicamente pues puedan recuperarse. Es difícil entender que alguien quiera hacer mal a una persona que solamente intenta hacer el bien. Es difícil porque
no puedes entender por qué hay tanto mal en personas. Lo hemos visto allí en Centroáfrica ahora, cuando hemos visto a jóvenes de 13, 14, 15 años ensañarse con los cadáveres. No haber matado a alguien, sino además profanar el cadáver, ¿no? Cuando hemos tenido que ir a recoger cuerpos de cascos azules en ciertas zonas peligrosas, he ido con mis 2 curas, los cascos azules no querían ir porque decían que se iban a complicar las cosas, me pidieron, me suplicaron que fuera yo. Fuimos al sitio después de negociar mucho con los asesinos que nos dijeran dónde era, pues entonces vimos donde habían hecho esa masacre de estos 3 cuerpos, y no eran 3 cuerpos muertos, eran 3 cuerpos muertos y despedazados. Era horrible el olor a muerte que había allí y también las moscas y todo, ¿no? Entonces yo recuerdo que mis curas se metieron en la cabina del coche y no salimos, no tenemos la mascarilla, no tenemos guantes, ¿cómo podemos hacer esto? Estaban totalmente temblando, ¿no? Entonces yo también temblaba, desde luego, pero me fui, digo, no podemos dejarlos aquí, por favor. Entonces yo cogí una cabeza decapitada y la llevé al coche, y mis curas me vieron por el espejo del retrovisor y ya salieron ellos también, empezaron a recoger trozos de personas, ¿no? Y te preguntas, porque estaba allí el que me había enseñado el lugar, era uno de los criminales. Le dije, ven, ayúdame tú también a recoger cadáveres, ¿no? Y yo decía, ¿cómo esta persona ha podido llegar a este grado de salvajismo? A este grado de salvajismo tal,